¿Podéis creeros que la guerra de Marineford parecerá mona comparada con eso? Esas fueron las palabras de Oda en la Jam Festa del año pasado, refiriéndose a la guerra de Wano. No está mal, ¿eh? Una guerra donde estaban los 3 almirantes, los Shichibukai, los piratas y aliados de Barba Blanca, y un hombre capaz de destruir el mundo va a parecer mona comparada con la de Wano. Está claro que podría ser una exageración para crear hype y que en realidad no sea para tanto, pero yo no creo que Oda vaya a engañarnos de esa manera. A pesar de que Wano haya empezado como un arco normal, con la llegada a una nueva isla y la presentación de los habitantes y los enemigos, esto tiene que desembocar en una guerra más grande que cualquiera que hayamos visto en la serie. Y de esto es de lo que voy a hablar en este vídeo. Oda nos ha dejado pistas suficientes para descubrir por qué no nos mintió, por qué la guerra de Wano va a hacer que la de Marineford parezca mona. Y no solo porque vayan a unirse Kaido y Big Mom y hayan 2 yonkos en vez de uno, que ya es mucho, sino algo a una escala incluso más grande que eso. Voy a contaros la teoría que llevo meses, creo que ya hace casi un año queriendo hacerlo y ya no me cabe tanta emoción en el cuerpo, se está acercando el momento, espero que no se revele dentro de muy poco, así que vamos allá a ver qué os parece y me da gusto estar aquí de vuelta para contaros por fin otra teoría más. En el capítulo 920, Kinemon reveló que el plan para derrotar a Kaido tendrá lugar dentro de 2 semanas, en la noche del Festival de Fuego. Sobre el Festival de Fuego también hablaré en otra teoría, pero lo que nos interesa ahora son esas 2 semanas. No tenemos que olvidar que a la vez que nosotros vemos lo que pasa en Wano, en Mariejoa se está celebrando el Reverie. Y si la guerra contra Kaido es en 2 semanas, significa que el Reverie, que solo dura una, va a terminar a lo largo de Wano. ¿Os acordáis de la rabia que nos dio cuando Oda cortó el Reverie en lo más emocionante y saltamos a Wano? Pues bien, Oda no es idiota, seguro que sabía perfectamente que nosotros queríamos seguir viendo el Reverie, pero él tenía que hacer ese corte. Porque yo pienso que una parte muy importante del arco de Wano depende de lo que pase en el Reverie. Además de todo lo que se decida en la reunión, lo que hagan los revolucionarios y la matanza que haga el gobierno mundial, hay algo más en el Reverie que tiene muchísima importancia y que está pasando desapercibido. La princesa Shirahoshi. Como parece solo una sirena grande y llorona, a veces nos olvidamos, pero Shirahoshi es un arma capaz de destruir el mundo. El otro nombre que recibe es Poseidón, un arma ancestral que ha estado dormida durante 800 años y ha vuelto a nacer en esta princesa. Pero como ella todavía no domina este poder, no la hace más fuerte sino mucho más vulnerable. Robin se lo dijo a Neptune en la isla Gyojin, si este secreto fuera revelado, todos los peces gordos del mundo querrían hacerse con ella. Y su madre insistió a sus hermanos en que tenían que hacerse fuertes porque algún día deberían luchar para protegerla, porque si no, si su poder cayera en malas manos, el mundo podría ser destruido. Y aunque normalmente pasa desapercibida en la isla Gyojin y está a salvo, ahora está en el centro del mundo y casualmente es la protagonista del Reverie y está en todos los periódicos. Esto ya no tiene muy buena pinta, ¿no? Pero es que además hay otro factor muy importante que podría ser una pista de que en el Reverie va a pasar algo extraño. Shirahoshi y su familia ha ido al Reverie precisamente porque han conseguido reunir las firmas necesarias para poder reflotar la isla Gyojin a la superficie. Pero según la profecía que se ha ido pasando de generación en generación desde el siglo vacío, quien conseguirá este sueño de los Gyojin debería ser Luffy. Entonces, ¿podría pasar algo en el Reverie que haga imposible cumplir este sueño todavía? En mi opinión, todo esto, estas frases que nos dejaba Oda en la isla Gyojin, todo apunta en la misma dirección. Y es que Shirahoshi va a ser secuestrada en el Reverie. A algunos puede que os parezca una locura, a otros os gustará más la idea, no lo sé, pero os voy a contar la teoría y después ya me dais vuestra opinión. Lo más importante para saber quién podría secuestrarla es saber quién conoce su secreto. Además de Robin y su familia, hay 2 personas más que saben que Shirahoshi es Poseidón. La primera es Vanderdecken, que quería casarse con ella por eso, pero ahora está encarcelado y no hay ningún peligro. Y la segunda es el supernova Caribou, que gracias a su fruta logia escuchó toda la conversación entre Robin y Neptune. Y justo mientras Robin decía que sería terrible si se revelara este secreto, Caribou se estaba frotando las manos pensando en lo que acababa de escuchar. Fijaos si se dio cuenta de la importancia de esto, que más adelante intentó secuestrarla, pero la detuvieron los Mugiwara mandando a Caribou al otro lado de la isla. Por supuesto, Caribou es un debilucho y no podría plantarse él solo en el Reverie y secuestrarla con todos los peces gordos que hay ahí, pero lo importante no es Caribou sino a quién ha podido contarle esa información.
En el capítulo 652, cuando estaba huyendo de la isla Gyojin, dijo que con la montaña de tesoros y el secreto de la princesa Sirena como regalos, puede que esa persona le hiciera un trato de favor. Pero ¿quién podría ser esa persona? Siendo Caribou un supernova, no creo que quisiera unirse a otro, así que lo lógico, teniendo en cuenta que va al Nuevo Mundo, es que fuera uno de los 4 emperadores. Shanks lo veo muy difícil porque no es el mismo tipo de pirata que Caribou, Big Mom tampoco porque se lo hubiera contado a Pecoms y no habría recibido tal paliza, y a Barba Negra no parece que le importen mucho los tesoros, así que solo nos queda Kaido. Y qué casualidad que Oda ha dibujado una mini historia sobre Caribou para enseñarnos que ha sido capturado precisamente por los piratas de Kaido. Esto no puede ser una simple coincidencia, y si Oda le ha dedicado una mini historia a un personaje tan poco importante es porque sí o sí tenía que enseñarnos cómo acababa en manos de Kaido. Y no el propio Caribou, sino el secreto de Poseidón. Ya vimos en la isla Gyojin varias veces además que Caribou era un cobarde, y no quería morir, haría lo que fuera para no morir, así que seguro que aprovecharía esa información para ganarse el favor de Kaido y que éste no le mate. Por eso, mi teoría es que en este momento de la historia, Kaido ya sabe que Shirahoshi es el arma ancestral Poseidón y Oda nos ha dejado una pista sobre ello. Cuando Kaido hizo su primera aparición, dijo en voz alta lo siguiente: «Maldito gilipollas, date prisa, Joker, prepárate para el último combate. Este aburrido mundo se puede ir a la porra. Llegó el momento de comenzar la mayor guerra que ha conocido el mundo». Esta frase no tenía mucho sentido, porque ¿contra quién querría empezar una guerra Kaido si aún no sabía que Luffy había derrotado a Doflamingo? ¿Y por qué ahora ha llegado el momento? Pues bien, si suponemos que Kaido acaba de descubrir el secreto de Shirahoshi, todo cobra sentido. Por eso dice que este aburrido mundo se puede ir a la porra, porque sabe que con Poseidón puede destruir el mundo pero no le importa. Él solamente quiere morir igual que lo hizo Barba Blanca. Y sabe con seguridad que es la guerra más grande que el mundo ha conocido porque desde el siglo vacío que fue borrado de la historia, nadie ha usado las armas ancestrales. Más que nada porque si las hubieran usado, el mundo habría sido destruido. Y por eso Poseidón es perfecta para él, porque a Kaido le da exactamente igual la magnitud del caos que provoque, le encanta destruir y le encanta la fuerza, y ya lo hemos visto. Quería conseguir una tripulación toda de usuarios de frutas del diablo y además ha llenado Wano de fábricas de armas, porque lo único que le interesa es hacerse más fuerte para ser el rey de los piratas y para ponerse a prueba a sí mismo. Entonces, ¿qué mejor para conseguir eso, sabiendo además que intentó ir a la guerra de Marineford pero Shanks le detuvo y por tanto él quería entrar en esa guerra, y además sabemos que le da igual absolutamente todo, que conseguir un arma ancestral para hacer la mayor guerra del mundo? Y sabe que es la mayor guerra que el mundo ha conocido, porque nadie ha usado las armas ancestrales, al menos desde el siglo vacío, que fue borrado de la historia, así que nadie lo conoce. Por todo esto, mi teoría es que el plan actual de Kaido es hacerse con el arma ancestral Poseidón, es decir, secuestrar a Shirahoshi. Y si no lo ha hecho todavía, es porque estaba esperando al momento perfecto, el Reverie. Mientras Shirahoshi está en la isla Gyojin, sería imposible capturarla, porque llamaría a los Reyes Marinos y estos la protegerían y la salvarían. Sí, es verdad que por otro lado, en el Reverie también hay 2 almirantes, los revolucionarios y el Gorosei, pero ¿de verdad pensáis que a Kaido le importa? Por lo que hemos visto de él, cuanto más difícil sea, más ganas tendrá de hacerlo, y teniendo en cuenta que es un dragón que puede controlar el clima y que parece que puede teletransportarse a través de las nubes, yo pienso que va a aparecer él mismo en medio del Reverie y va a secuestrar a la princesa. Y ahí es cuando veremos de verdad lo que significa ser la criatura más poderosa del mundo, porque nadie podrá hacer nada para evitarlo. Por mucho que hayan entrenado los hermanos y el padre de Shirahoshi por si algún día llegaba este momento, ni ellos ni todos los aliados que han conseguido durante el Reverie serán capaces de hacer nada para evitar que Kaido se la lleve. El único que podría pararle sería In, pero como su existencia es totalmente secreta, no puede ponerse a luchar. Así que en mi opinión, Kaido conseguirá secuestrar a Shirahoshi y volverá a Wano con una de las 3 armas ancestrales en su poder. ¿Y qué hará con ella? Pues bien, aunque la que controla a los Reyes Marinos sea Shirahoshi, hay una frase de su madre que revela lo peligroso que es su poder. Como aún no es capaz de controlarlo, sino que llama a los Reyes Marinos en momentos de emociones fuertes, puede hacer que se descontrolen y que destruyan todo a su paso. En palabras de su madre, con malvadas intenciones podría hundir el mundo en el mar.
Daos cuenta de hasta qué punto es poderosa su habilidad, pues yo creo que todo esto eran pistas de lo que va a hacer Kaido en el arco de Wano. Y es que Oda, como siempre, tenía todo esto pensado desde hace mucho tiempo. Incluso el hecho de que Kaido sea el rey de las bestias, en mi opinión, tampoco es casualidad, porque gracias a Poseidón no solo va a tener un ejército de todas las bestias sobre la tierra, sino también todas las bestias más poderosas del mar. Poseidón es perfecta para él, perfecta para ese ejército de bestias que quería crear. ¿Y en qué momento la va a usar? Pues desgraciadamente para Luffy y compañía, dentro de 2 semanas le van a dar la oportunidad perfecta para hacerlo. El plan de la alianza es atacar a Kaido por sorpresa durante el Festival de Fuego, pero hay un factor con el que no están contando. En el clan Kozuki hay un traidor. Al final del arco de Zou, vimos a Inuarashi preocupado pensando sobre lo que había ocurrido justo antes. Y es que no tiene sentido que Jack llegara una y otra vez a Zou, que es una isla fantasma, y que supiera con total seguridad que Raizo estaba allí, a menos que haya un traidor entre ellos. En otro vídeo os contaré quién creo que es, pero lo importante ahora es que ese traidor va a ser clave para la batalla. Si le cuenta a Kaido todo el plan, no habrá ningún ataque sorpresa, porque todos los enemigos estarán esperándoles y no les dejarán ni llegar a la isla Onigashima. En el segundo volumen de la One Piece Magazine, Oda dijo algo muy interesante hablando sobre Wano. Los personajes en One Piece luchan casi siempre en tierra a pesar de ser piratas. Me gustaría dibujar algunas escenas en el mar que nos recuerden que son piratas, aunque quizás cambie de idea. Y ahora, teniendo en cuenta estas palabras, ¿no os parece mucha casualidad que justo en este arco de Wano haya más de una isla y que toda la alianza de Luffy tenga que ir en barco hasta el campo de batalla? ¿Y si el campo de batalla no es solamente la isla Onigashima, sino también el propio mar de Wano? Yo creo que esas escenas en el mar de las que hablaba Oda son precisamente la guerra de Wano. Imaginaos una guerra bastante más grande que la de Marineford, pero que ocurriera todo en el mar, con barcos, con cañonazos, con gente volando y peleando. Yo por lo menos creo que sería impresionante y tengo muchísimas ganas de verlo porque es algo único en One Piece y que además, como dice Oda, nos recuerda que es una historia de piratas. Pero es que además de eso, es el escenario perfecto para que Kaido utilice el arma ancestral Poseidón. Y ahí es cuando Wano se va a poner emocionante, porque Luffy y compañía van a tener que enfrentarse contra no 2 emperadores con sus tripulaciones enteras y todos sus aliados, los samuráis liderados por Orochi, las armas de la fábrica de Kaido, sino también el arma ancestral Poseidón. Para refrescaros la memoria y haceros a la idea de lo que significa esto, os recuerdo que Crocodile iba a usar a Plutón para imponerse al gobierno mundial y que Spandam iba a usarla para acabar con toda la era de los piratas. Es decir, que lo de que son capaces de destruir el mundo no es ninguna exageración, y la prueba de ello son las palabras de Tom cuando les enseñó los planos a Franky y Iceberg. Estamos hablando de algo a una escala totalmente diferente, incluso más poderoso que los 4 emperadores. Así que vamos a ver, ¿qué va a hacer Luffy para poder salir de esta? ¿Cómo es posible que la alianza vaya a conseguir no solo derrotar a los 2 Yonko, sino parar un arma capaz de destruir el mundo? Tenemos que pensar una forma en la que pueda, una vez más, vencer a Kaido y a todo lo que se le viene encima. Luffy al fin y al cabo es el protagonista, así que por muy difícil que parezca, siempre habrá una salida, y en este caso, en mi opinión, también la hay. Después de pensarlo mucho y darle muchas vueltas, creo que existe una única forma en todo el mundo de parar a Poseidón. Y la pista para descubrirla está en el arco de Water 7. Además del arma ancestral Plutón que está escondida en Arabasta, los carpinteros de la isla llevaban protegiendo desde el siglo vacío unos planos para construir un segundo barco. Por mucho que Franky quemara los planos de Plutón, el barco original sigue existiendo, no hace falta que el Sunny sea Plutón como muchos dicen. La función de estos planos, el objetivo de su diseñador, era guardarlos para que si algún día el barco caía en malas manos, fuera posible construir otro barco igual para detenerlo y evitar que se destruya el mundo. Por eso, cuando Franky se dio cuenta de que Robin, que es la única persona que puede leer los poneglyph, tiene buenas intenciones y está bien protegida, hizo una apuesta por los Mugiwara y quemó los planos, confiando en que ellos podrían protegerla y el Plutón original nunca va a ser usado para el mal. ¿Qué significa esto? Que los habitantes del siglo vacío, cuando ocultaron las 3 armas ancestrales y dejaron su ubicación en los poneglyph, tuvieron en cuenta la posibilidad de que alguien malvado se hiciera con ellas.
Y si diseñaron una forma de parar a Plutón, ¿por qué no iban a hacerlo también para Poseidón? En este caso es más difícil porque Plutón es un objeto y se puede volver a construir, pero Shirahoshi es un ser vivo único en el mundo. Y si no es posible crear otra arma igual, yo pienso que la única forma de pararla tiene que ser precisamente con otra arma ancestral. Efectivamente, estoy hablando del arma ancestral Urano. Mi teoría es que durante este arco de Wano se va a revelar la última de las armas ancestrales, Urano, de la que aún no sabemos absolutamente nada, y Luffy la va a tener que usar para poder parar a Poseidón y derrotar a Kaido. Y ahí lo tenéis, esa es la razón por la que yo creo en las palabras de Oda. Porque la guerra de Wano efectivamente hará que la de Marineford parezca mona en comparación, porque va a ser una guerra de armas ancestrales. Yo os voy a dejar que os imaginéis en vuestra cabeza cómo puede ser esta guerra, pero yo cuanto más lo pienso, más ganas tengo de verla, porque imaginaos una guerra a una escala, vamos, muchísimo más grande que Marineford, en el mar, y con armas que en sí mismo pueden destruir el mundo entero. Los editores ya lo dijeron, que el clímax de Wano iba a ser increíble, y es que es un arco que Oda lleva pensando desde hace años y años, y que lleva esperando ansioso para poder dibujar. Así que aunque haya empezado con unos primeros capítulos un poco lentos, ahora ya va cogiendo forma, y yo que vosotros, vamos, no me preocuparía porque pienso que Oda tiene muchísimo guardado en el arsenal para este arco, y esto es quizás lo más grande de todo. Pero la teoría no se termina aquí, no os preocupéis, no os voy a dejar aquí a medias, sino que voy a hacer una segunda parte de este vídeo, una segunda teoría, para contaros qué creo que es el arma ancestral Urano, y por qué creo que está en Wano, y qué papel van a jugar los diferentes personajes con esta arma ancestral. No os digo más, que os hago spoiler del próximo vídeo, pero espero que os haya gustado mucho esta teoría, que la hayáis disfrutado, y si es así, dejad un like, que lo agradezco muchísimo si queréis que siga subiendo más teorías, aunque tarde tanto en hacerlo, y espero que de todas formas os alegréis de ver un nuevo vídeo mío en la suscripción. Un saludo a todos, me alegro mucho de estar aquí compartiendo teorías de nuevo con vosotros, intentaré compatibilizarlo lo mejor que pueda con mis estudios, pero ya sabéis que me es complicado y esto para mí sigue siendo un hobby, así que haré lo que pueda. Pero bueno, aquí me tendréis tanto en Twitter como en Discord de nuevo, tenéis aquí abajo la comunidad, que hemos creado una comunidad en Discord increíble, espero que os paséis los que no hayáis entrado todavía, y también haciendo directos en Twitch. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.